Buenos días, hermanitos. Vamos a dar comienzo, hermanos, al estudio. Hermanito Robert, si puedes hacer una oración inicial, hermanito. Si gusta ponerse el día, hermanos, Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, te damos la gracia en este día, mi Dios, por permitir que nos reunamos y ahora pedimos, mi Dios, la bendición de tu santa palabra que vas a impartir este día a través de nuestro hermano Alejandro, esperando, mi Dios, de que este estudio sea de gran provecho para cada uno de nosotros. En tus manos nos encomendamos, mi Dios, y que sea tu luz brillando en nuestro corazón cada momento. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Por qué? Pide al hermano Antonio que pase. Vamos a empezar. Bueno, hermanitos, continuamos con el libro de Apocalipsis. Haciendo un breve resumen de clase anterior, estuvimos observando lo que era el séptimo sello. Dice la palabra en Apocalipsis 8. Vamos a leer la palabra. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante media hora, y vi 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, los cuales se les dieron 7 trompetas. Hablábamos de las trompetas clase anterior, de que era común escuchar en el pueblo de Israel la trompeta sonar, porque inclusive cuando iba a empezar lo que era sitiar el lugar de oración, cuando era mover al pueblo o cuando era escuchar la palabra de Dios en la sinagoga, se escuchaba la trompeta. Era por estatuto perpetuo que se le había dado a Moisés, y de Moisés se lo dio al pueblo de Israel. El capítulo 9, amados hermanos, es un detalle de cuál es el furor de Dios en cuanto a esas trompetas. Por ejemplo, vamos a leer versículo 6, capítulo 8, dice: entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas sonar. Cada sonido de esta trompeta representa un juicio de Dios a la tierra. Cada trompeta representa cómo Dios va a hacer la disciplina a este pueblo de Israel en el tiempo de Roma. Recordemos que Apocalipsis se escribe año 90-92 y está dirigido a las 7 iglesias del Asia. Sabemos que el apóstol Juan está en Patmos, exiliado, preso a causa de la predicación de Jesucristo. Se le ha prohibido hablar de Jesús. Le han azotado con el apóstol Pedro y ellos salieron gozosos de haber recibido azotes por Jesús por hablar de su nombre. Pero ya en los últimos años de su vida está exiliado y preso en una isla en Patmos. Luego sabemos que esto es actualmente Turquía, lo que es las 7 iglesias del Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea es el mensaje que le lleva el apóstol Juan, inspirado por Dios, desde el Apocalipsis, libro de Revelaciones. Cada trompeta, volvemos al tema, representa el juicio de Dios al tiempo del Imperio Romano. Cómo Dios va a proteger al pueblo, cómo Dios va a hacer que el pueblo de Israel comprenda y entienda a través de sus profetas, anunciándole a Roma que ya estaba suficiente con hacer tanta advertencia a este pueblo y que no quería convertirse de su maldad. Dice la palabra, verso 8, léelo conmigo. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar, y la tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre. Es un símbolo del Apocalipsis. Está narrando un juicio de Dios acerca de que vendría una guerra bastante terrible. Vendría mucha muerte
en cuanto a la caída de Roma, en cuanto a la caída de este gran imperio. Versículo 10. Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y la gran estrella cayó del cielo ardiendo como una gran antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y los manantiales de agua. Esto lo vamos a profundizar hoy en el capítulo 10. Hay un extenso análisis acerca de esto que se habla de que puede ser como los ángeles caídos de Dios, la revelación, la revolución, llámese como se llame, le pueden poner sinónimos allí. Un grupo de ángeles se decidieron rebelar contra Dios. Y la cabeza principal del ángel, que era el más amado de Dios, el más hermoso que tenía Dios, que se llama Luzbel, la Biblia lo describe como Satanás. Entonces este ángel, la Biblia lo describe como que cayó del cielo, porque Dios lo desterra del cielo y lo manda a la tierra. Y por eso es que la palabra dice con los apóstoles que el príncipe de este mundo es Satanás. Él ha caído de donde estaba al lado o en el reino de Dios. Entonces se asemeja a un pasaje de este juicio de Dios, de cómo él hizo daño, es sentenciado a la tierra, igual que aquellos de Imperio de Roma que no quieren hacer caso. Dice el versículo 12. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, y se oscurecieron. Así la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Hay un texto que lo vamos a estudiar hoy. El apóstol Juan le dice Dios, no escribas la interpretación. Guárdatela para ti. No la tenemos. Hay cosas que debemos de ser humildes, hermanitos. Y cuando no sabemos algo, es simplemente decir, hasta ahí llegó la palabra, no sabemos el misterio que continúa adelante. No sabemos muchos detalles de la Escritura, pero lo que sí sabemos es que con lo que tenemos, elaboramos el plan perfecto de Dios de salvación para el hombre. Que si el cielo hay distinción acerca de tiempo, hay distinción acerca de cómo es mi cuerpo, sea mortal o inmortal, sea corruptible o incorruptible, sea de carne o no. Hay detalles que me llevan a mí a entenderlo, pero a su específico entendimiento pleno lo haremos cuando ya no estemos en este cuerpo, hermanito. Capítulo 9, hermanito. El quinto ángel tocó su trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Dice la palabra que a Satanás Dios lo ha encerrado en prisiones ocultas y que hay un periodo milenial y que hay un periodo de los 1000 años. Es un tema que vamos a llegar a su momento con Apocalipsis. Seguimos estudiando. Versículo, vamos a leer un poco más adelante. Luego vienen unas plagas de langostas, vienen aflicción, pero la sexta trompeta dice la palabra, el verso 13. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí la voz que hablaba desde los 4 cuernos del altar de oro que estaba en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora y ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Hermano, 4 ángeles, 4 puntos cardinales. De todo punto de vista del hombre, no podía huir ni al norte, no podía huir al sur, no podía huir al este ni al oeste. Hermano, estaban sitiados en Jerusalén. Roma estaba sitiada y venía lamentablemente la caída de un gran imperio, del gran César, que supuestamente para él nadie lo podía destruir ni desterrar. Pero son palabras muy comunes, porque Nabucodonosor, voy a irme al primer rey o al primer imperio, Babilonia, decía lo mismo. Luego los medo-persas se expresaban igual. Alejandro Magno decía lo mismo de sí, con su imperio griego, Alejandría. Y siempre creían o se creyeron ellos invencibles. Y a la final todos los reinos han caído, excepto el que Dios ha profetizado a través de Daniel, el profeta, a través de Moisés, otro profeta, y a través de Jesús, el Hijo de Dios, que vendría un imperio
un reino que jamás será destruido y jamás sería movido, porque era el monte y era la montaña de Dios. Así viéndolo espiritualmente, hermanito, vamos a entrar al capítulo 10, porque el capítulo 10 me va a dar a entender a mí los juicios que está haciendo Dios. Dice ahora acerca de esta advertencia, es una advertencia, pero llega el momento que ya Dios no te va a advertir más. Llega Dios el momento que ya no te va a llamar más la atención, ni te va a tratar de persuadir a que te vengas al arrepentimiento, ni va a tratar de hacerte entender con profetas, con hermanos, con Israel en el tiempo del año 90 después de Cristo. Ya eso se va a terminar. Es cuando el tiempo de Noé, voy a hacer un paralelo. Cuando Noé predicaba que iba a llover, las personas decían a Noé, está loco, este no sabe lo que está hablando, porque no hemos visto llover en la tierra. Según el libro de Génesis, en el tiempo de Noé había un vapor que regaba la tierra. Entonces, Noé predicó 120 años que iba a llover y que vendría un diluvio y que iba a ser anegada la tierra. Nadie le creyó. Pero ya Dios le dijo a Noé, sube al arca. Ya no hubo advertencia. Cuando Noé le dieron la orden, sube al arca, hermano, se acabó la advertencia. Ya Dios no iba a continuar advirtiendo al pueblo. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos entraron. ¿Y qué pasó? La puerta del arca, Dios la cierra. Ya no hay más advertencia. Ya no hay un profeta que esté diciendo viene un diluvio. Ya no hay nadie que diga viene la ira de Dios a la tierra. Ya lo que espera es ver los cielos poniéndose en negro, como dice Génesis. Ya lo que viene es 40 días de agua y 40 noches de agua, pero viene una mortandad de toda la tierra, porque lo que dice este libro de Apocalipsis, que una tercera parte de la tierra ha muerto en esa guerra terrible del Imperio de Roma, pero yo me voy a Noé y no murió en la tercera parte, murió entero. 99% de todas las personas han perecido en el tiempo de Noé. Y eso es un juicio de Dios y la advertencia ha terminado para nosotros hoy en día, 2021. La iglesia está advirtiendo ahí fuera que viene el Hijo de Dios. La iglesia de Cristo predica que el Hijo de Dios viene por segunda vez a llevar a este pueblo al reino de los cielos. Llegará un momento que la advertencia se deja de predicar. Llegará un momento que ya nosotros, los predicadores, y las hombres y mujeres y niños que sirven al Señor dejen de hablar de Dios, y llegará el momento en que el mundo entenderá que doblarán toda rodilla, se postrarán grandes y pequeños, hombres muy importantes y muy poco importantes ante el trono blanco, y ya será muy tarde, porque ya es la advertencia, no se va a dar más advertencia. Esto es lo que está sucediendo en Apocalipsis 10, hermanito. Voy a leer. Está relacionado con el segundo ay, la invasión por extranjeros y la muerte de la tercera parte de los hombres. A pesar de que todo lo había hecho Dios, los hombres no se habían arrepentido. ¿Qué tiene que hacer Dios para que usted se arrepienta? Pregúntese. Yo le voy a llevar a un día. Váyase usted y piense en el momento en que usted no era cristiano. Piense en el momento en que usted no conocía de Dios. Y diga y analice cómo era su vida. Y ahora piense cómo era su vida después del arrepentimiento. Hay un cambio de mente, hay un cambio de dirección, y el tema es que Dios, hoy es el día del arrepentimiento, y Dios te está diciendo que hoy es el día de la advertencia. Por tanto, no habrá más advertencia ni más tardanza. El juicio tenía que caer sobre los rebeldes, en este caso, los perseguidores de la iglesia y del mundo infiel. Esto yo no lo puedo traer para mí, 2021, porque en el caso de Apocalipsis 10, es un juicio, por favor la puerta, es un juicio para la iglesia primitiva en el tiempo de Roma, año 90. Primera de Pedro 3:20, hermanito, lo pueden leer, por favor. Primera de Pedro 3:20. Vamos a aprender acerca de la advertencia de Dios. Primera de Pedro 3:20, ¿qué dice, hermanito? Amén. Amén. A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé,
cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Hermanita, lo que usted acaba de leer, la paciencia de Dios. Dios esperaba. Dios espera, hermano. Siguiendo el apóstol Pedro, Dios no quiere que perezcamos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Pero Dios espera. Dios advierte. Dios le dice a Nínive a través del profeta Jonás: Nínive, arrepiéntete, porque si no vendrá Dios en 40 días y te destruirá con fuego del cielo. Y todo será consumido a ceniza. Y los de Nínive oyeron la advertencia de Dios y se han convertido al Señor. Aquí la encuesta, hermanito. Dice la palabra, continuamos estudiando. Apocalipsis 10:1, hermanito. Por favor, lo pueden leer. Apocalipsis, capítulo 10, verso 1. El que lo tenga, hermanito, lo puede leer. Cualquiera. Amén. Entonces pide descender del cielo a otro ángel poderoso. Venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante al sol y sus piernas parecían 2 columnas de fuego. Amén, hermanita. Apocalipsis es un libro simbólico, es un libro de mucha visión, de mucho simbolismo. Aquí hay varias cosas importantes que destacar en este verso. Lo primero que vemos es la nube. La escuela dominical sabe a qué se refiere esa nube. El arco iris también lo saben. La cabeza que brilla como el sol y los pies eran columnas de fuego. Todo significa algo para el judío. No pienses como una persona gentil griega o descendiente de judíos, o sea, piensa como ellos. Año 90. ¿Qué tiene que entender un judío israelita de las 7 iglesias de Asia cuando le dicen que venía un ángel en una nube con un arco iris en su cabeza y que su cara brilla como el sol? Ellos conocen que Dios le hablaba al pueblo, y cuando iban saliendo errantes del desierto, una nube, ¿qué hacía la nube? ¿Y qué más hacía, hermanita? Los guiaba. Entonces, ese ángel viene a proteger, a guiar, porque tienen ellos el sello. Se lo acaba de decir Juan textos antes. ¿Y ahora qué significa el arco iris? Para el judío, para nosotros también lo entendemos muy bien. Que Dios ha puesto el arco en las nubes como pacto eterno de que jamás destruirá este mundo con aguas del diluvio. Entonces, hay cosas que podemos ir entendiendo muy fácil. El rostro brillaba como el sol. Los apóstoles fueron a la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué pasó con Jesús? Se transfiguró. ¿Te acuerdan de ese pasaje? Y su rostro resplandeció como el sol. ¿Y qué significa que el rostro resplandece como el sol? Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, le cubrieron, porque le decían: Moisés, ¿no estás viendo que estás brillando? Vamos a taparte. El estar en presencia de Dios hace que tu rostro brille como el sol. Por eso ese ángel está de esa manera. Cuando una persona, tú le estás diciendo a través de la palabra, el rostro brilla como el sol, ellos te tienen que transformar su mente y pensar, estar en presencia de Dios como estuvo Jesucristo en la transfiguración, estar en presencia de Dios como fue Moisés en el monte Sinaí. Ahora este ángel, ¿de dónde viene? De la presencia de Dios, hermanito. Por eso es que tenemos que ir viendo el simbolismo que trae este libro. La nube en la cual venía envuelto el ángel presenta un juicio importante. Vamos al libro de Sofonías y al libro de Salmo, hermanito, por favor. Sofonías capítulo 1, verso 15. Profeta menor. Si lo tienen, lo pueden leer, hermanito. Amén, hermanito. Será un día de ira, de angustia y de estrechez, día de alboroto y de destrucción, día de oscuridad y tinieblas, día nublado y sombrío. Amén, hermanito. ¿Qué representa la nube también para Dios? Voy a hablar de la copa para hacer un paralelo. Hay el salmista David que escribe y dice: mi copa está rebosando. Mi copa rebosa de bendición. Rebosa de vino, de bendición. Pero luego viene, dice Cristo en el Getsemaní: Padre, si es posible pasar de mí esta copa, la copa de ira de Dios.
La copa representa bendición y maldición. La nube representa protección y juicio, según Sofonías. Y juicio. ¿Qué dice Salmo 97:2? Nubes de oscuridad alrededor de justicia y juicio del sentimiento. ¿Dios es justo, hermanito Cristian? Pregunta. Dios estableció los límites, hermano. No me toca a mí decidir qué está bien y qué está mal para el hombre. Yo no soy quien dice ni decide mentir está mal, o robar está mal, o adulterar está mal. Lo decide Dios, el justo juicio de Dios. El arco iris sobre la cabeza representa el pacto de Dios, su gran misericordia. Ya lo sabemos lo que pasó con Noé. El rostro refleja la gloria de Dios como otro mensajero de Dios. Cuando estuvo Moisés en el monte Sinaí, bajó y su rostro resplandecía, hermano. Resplandecía. Versículo 2, pueden leer, hermanito. Apocalipsis 10:2. En su mano tenía un librito abierto y se quedó con el pie derecho sobre el mar y con el izquierdo sobre la tierra. Amén, hermanita Gracie. Otro símbolo que estamos observando. Imagínate lo que está viendo Juan, lo que hace Dios que vea el apóstol Juan. Le pone la creación de frente, que quizás necesitaríamos hoy un transportador espacial, salir de la órbita terrestre para poder observar la Tierra de lejos. Una tecnología que en el 2021 todavía está un poco interesante, bueno, inclusive con la nueva tecnología de la NASA. Pero Dios ha sacado a Juan para que observe la creación de fuera. ¿Cómo Dios le está mostrando en visión todas estas cosas? Para que él comprenda que no somos absolutamente nada, hermanito, delante del Señor. Y él tiene un ángel que pone un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Puede significar que Dios está tomando juicio tanto sobre el mar y sobre la tierra. No quedará nada aparte de Dios. El pie sobre la tierra y otro sobre el mar posiblemente indique que se trata de un juicio de la tierra. El tema que no es primera vez que Dios juzga a la tierra. No es primera vez que Dios juzga a un imperio entero. No es algo que es nuevo para el cristianismo, ni es nuevo para el judío. Tú te vas, por ejemplo, aquí en España, te vas a Extremadura y visitas la ciudad de Mérida, bellísima, y tú puedes ver parte de la historia de Roma, puedes ver el imperio que montó Roma hasta España, puedes observar las columnas, los viaductos, los templos de la gran diosa Diana, de Artemisa, que se adoraba en Éfeso, y que Pablo tuvo problemas con los plateros y con los artesanos, porque Pablo les dijo, no puedes ir en pos de dioses ajenos y de idolatría, tienen que regresarse al Señor, arrepentirse y no sigan haciendo tal cosa. Y tuvieron una trifulca, apedrearon a Pablo y lo sacaron medio muerto de la ciudad, porque se le había afectado su negocio de vender templecillos de Diana. Un templo como el que tienes en Mérida, Extremadura, que es impresionante. ¿Qué es a lo que me refiero? Hermano, no se trata de una historia, fábula o un cuento para los niños. No se trata sino de la realidad que vivió este país. Europa sufrió bajo el imperio del gran César. Colonizados, ejecutados, mártires no mártires, cristianos no cristianos. El tema es que inclusive el apóstol Pablo escribe a la iglesia, tengo un deseo por visitar este país. Es hermoso saber la palabra. Versículo 3. Y dio un fuerte grito como el rugido de un león. Vemos otro símbolo más. ¿Qué significa el león? Y ahí viene de Judá. Ahí viene de Judá. El gran león de la tribu de Judá. Y cuando les gritó, los 7 truenos respondieron. ¿Te acuerdas la conversación de Job con Dios?
que Dios le dice a Job, si tienes sabiduría, respóndeme. Tú le vas a decir a los truenos y a los relámpagos que te obedezcan y que caigan a tierra en el lugar que yo les indico, y ellos dirán, heme aquí, relámpago, Dios, yo te sigo. ¿Tú eres capaz de decirle al mar, Jesucristo durmiendo en una barca, aplácate mar, baja tu furia, cálmate al tempestad? ¿Tú eres capaz de dominar la creación? ¿Tú eres capaz de ser Dios y decirle a la calabacera, crece? ¿Tú eres capaz de ser Dios y decirle al gusano de la calabacera, aliméntate? Y después decirle al gusano, devora la calabacera, decirle al sol, quema la calabacera. Y también quema la piel del profeta Jonás. Dios domina la creación, hermanos. Todo lo que hay aquí. Porque Dios dijo, hágase la luz, hágase la tierra, hágase los animales. Y después, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo es creación de Dios. Él clamó como león. Compare el libro de Oseas. Vamos al libro de Oseas, hermanito. Libro de Oseas, libro de Joel y libro de Amós. Vamos a leer profetas menores. ¿Qué dice el libro de Oseas, hermanito? Capítulo 11, sí, perdón. 11 dice, Sí. en pos de Jehová caminará. Él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Amén. Joel 3:16, hermanito. ¿Qué dice, hermanito? Y Jehová rugirá y hará su nombre en Jerusalén, temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, la fortaleza de los hijos de Israel. ¿Qué hace la voz de Dios, hermano? ¿Qué hace el trueno de Dios? ¿Qué hace cuando Dios habla? ¿Sabes cuando el pueblo de hebreo con Moisés, errante en el desierto, le pidieron a Moisés que querían oír la voz de Dios? ¿Sabes qué ocurrió? Se taparon los oídos y le gritaron a Moisés, no queremos oír la voz de Dios. Los truenos de Dios no queremos oírlos. Porque es terrible pararse al frente de Dios. ¿Sabes por qué es terrible? Porque no somos dignos por nuestros propios méritos de pararnos al frente del Señor. Ninguno aquí presente, hermano. Ni yo, nadie. No existe un hombre en esta tierra, en esta creación, digno de sus propios méritos de pararse al frente de Dios. Somos consumidos, hermano. Nuestra paga era la muerte, hermano. La paga de mi pecado era la muerte. Y alguien murió por mí y por usted. Alguien dijo una vez, yo doy mi vida por mis amigos. Jesús, el carpintero, aquel hombre artesano que cogía el barro y hacía cosas hermosas, como con su padre en Génesis, cogieron de la tierra polvo, hicieron al hombre, así como en el Nuevo Testamento, escupen tierra y le coloca lodo a la gente en la cara para que recobre la vista. Aquel hombre que se deja besar sus pies por una prostituta, aquel hombre que entrega su vida por sus amigos, ruge como el león de Judá. Gracias a eso somos dignos. Gracias a ese hombre, el Hijo de Dios. Hoy le vamos a adorar en la gran cena del Cordero, la gran cena del Señor, porque Él dijo, el que come y bebe mi sangre, ¿qué va a pasar? Tendremos vida eterna. El que bebe del agua que yo le voy a dar, no tendrá sed jamás, hermanito. De eso se trata esta reunión. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto, guarda en secreto los 7 truenos, y dijeron, no lo escribas. Yo te pregunto, ¿alguien de nosotros sería capaz de darme la interpretación de este texto? Cuando el mismísimo Dios le dijo a Juan, la interpretación no la escribas.
y no lo digas? Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir lo que estaban hablando los 7 truenos, pero oí una voz que me decía, guárdalo en secreto. Lo que los 7 truenos dijeron, no lo escribas. La creación es tan perversa y tan desobediente. El mundo que está afuera le da interpretación a esto, hermanito. Nadie es capaz de saber lo que se habló ese día. El único que lo sabe es Dios y Juan. Porque le dijo Dios, guárdalo en secreto. Es lamentable que vayamos más de lo que está escrito. Es lamentable hablar donde Dios no habla. Y es lamentable callar donde Dios está hablando. El que le añade o el que le quita la palabra de Dios, Dios le añadirá las plagas que hay en ese libro. Y si tú le quitas a la palabra, Dios te quitará del libro de la vida. Sella las cosas y no las escribas. No iban a ser reveladas, hermanito. No hay revelación allí. La razón sencillamente que Dios no estaba dando más advertencias. Llega un momento que ya Dios no advierte más. Cuando el papá o la mamá reprende al niño, hay un llamado de atención. Quizás un segundo llamado de atención. Voy a ser generoso, vamos al tercer llamado de atención. El cuarto, viene el castigo, hermano. Bien sea la nalgada, bien sea la vara, bien sea la regla, bien sea el cuero, bien sea lo que tú quieras llamarle. Pero viene, porque si no, ¿qué estás criando? El que no, dice la palabra, el que no castiga al niño, no le ama. Si tú quieres que tu niño o tu niña, familia, vaya una vida desenfrenada, no le llames nunca la atención. Si tú quieres que tu niña siempre vea la vida de una manera desordenada o como mejor le parezca, nunca le llames la atención, nunca, jamás lo castigues. Y así llevarás a un niño rebelde y contumaz. Hay ciertas cosas que a nosotros no nos tocan saber, hermanito. Deuteronomio 29, hermano. Vamos a leerlo. Deuteronomio 29. Me quedan 10 minutos. No vamos a terminar. Deuteronomio 29. Dice la palabra 29. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Efectivamente, si yo no sé lo que significan los truenos, yo no tengo que preocuparme del secreto de Dios. Me tengo que preocupar de la instrucción dada por Dios y revelada a su pueblo. ¿Y qué está haciendo Dios en este pasaje? Me está haciendo entender a mí que tengo que escuchar la advertencia de Dios en el tiempo de Roma, y para mí esa advertencia me hace saber que ni siquiera el gran César con Pilato y todo su imperio es capaz de enfrentarse a Dios y ganar. ¿Quién se ha enfrentado a Dios y ha ganado, hermano? Dígame quién ha derrotado a Dios. Por cuanto desobedeciste la voz que yo te dije que no comieras del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. ¿Quién estaba allí, hermano? Satanás, hermano. La serpiente antigua estaba en el huerto del Edén. Y Dios le dice, ni tú tienes poder contra mí. No hay nada que pueda estar contra Dios. Sin embargo, muchos hombres modernos alegan saber cosas que Dios no ha revelado. Hay personas que alegan saber lo que dijeron los 7 truenos, hermano. Yo, hermano, me hago una pregunta. ¿Cómo es el corazón de Juan y cómo es mi corazón? Yo me hago esa pregunta. ¿Cómo es el corazón del apóstol Pablo y cómo es mi corazón? ¿Saben qué 4 cosas hizo el apóstol Pedro que a la final no lo entendió
pero tuvo que regresarse de lo que estaba haciendo. Se juntó con la multitud. Jesús estaba siendo azotado. Pedro con la multitud. ¿Te acuerdas cuando decía el pasaje de las bienaventuranzas del Sermón del Monte? Y vinieron a él sus discípulos y la multitud le seguía. Ya Pedro no estaba con los discípulos, se había ido con la multitud. Hay un primer paso allí que está dando hacia el mal. Segundo paso que está dando Pedro, le preguntan, ¿y tú estabas con él? No, yo no estaba con él. ¿Tú eras uno de ellos? No, yo no soy uno de ellos. Yo recuerdo haberte visto, Cefas. Tú eres uno de los discípulos de Cristo. No lo soy. Cantó el gallo, Jesús mira a Cristo. Jesús mira a Pedro. Pedro se regresa. 4 pasos muy fáciles. Negar 3 veces, unirte a la multitud. ¿Tú quieres ser como Pedro? ¿En qué forma quieres ser como Pedro? Yo quiero imitar a Pedro, hermano. ¿Sabes en qué? Que cuando se dio media vuelta, lloró amargamente, le pidió perdón a Dios y regresó con sus discípulos. ¿Sabes qué hizo Juan? Empezó a llorar amargamente, tiró las 30 monedas de plata, fue a un monte y se ahorcó y su cuerpo se partió por la mitad, hermanos. ¿Los 2 se arrepintieron? No. El que se arrepiente vuelve a Dios. El que tiene remordimiento tiene pensamiento suicida, hermanito. Quiere quitarse la vida. Cuidadito con eso, hermanito. Vamos a leer hasta el 5 y paramos, porque no me va a dar tiempo a llegar al 11. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo. Los truenos nos advierten de la tormenta venidera, hermanito. Apocalipsis me está diciendo que viene un gran juicio de Dios, hermano. Ya no hay manera ni vuelta atrás. Lo que predijo Daniel, lo que predijo el profeta Daniel, que el imperio de Roma va a caer, porque sus alianzas eran humanas, con el gobierno, iba a caer, hermano, iba a caer. Vamos a leer Apocalipsis, el 8, versículo 5, vamos a ir comparando. 8:5 dice la palabra. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con el fuego del altar y lo lanzó a la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Dios se manifiesta en el tiempo de Roma con la creación. Siempre te digo y te recuerdo lo que ocurrió en el Gólgota. Cuando Cristo expira y muere, la creación responde a la muerte de Dios. La tierra se volvió tiniebla. ¿Te acuerdas de ese pasaje? La luna se convirtió en sangre. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hubo terremotos. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Hay muchas cosas que están sucediendo que el ser humano le dice al mundo y le dice a la multitud que eso es algo que sucedió naturalmente. Se lo debemos al efecto invernadero, se lo debemos a la contaminación, que es totalmente cierta, se lo debemos a muchas cosas, pero sí, la contaminación hace que la tierra tiemble, el efecto invernadero hace que los polos se descongelen, totalmente cierto, ¿no? Eso es científico, eso es ciencia. Pero el tema es que cuando muere Cristo y se rasga un velo, no es efecto invernadero. Cuando muere Cristo o resucita Jesucristo y resucitan muertos juntamente con Él, cosas inexplicables, yo no se lo voy a añadir al efecto invernadero ni al cambio climático. Y yo no le voy a decir que cuando Dios caminó sobre el agua era una ilusión, o yo no le voy a decir que cuando Pedro caminó sobre las aguas también era otra ilusión. Dios permitió que esa agua estuviera firme. Dios permitió que el agua se solidificara, se pusiera firme. Lo que usted quiere imaginarse, Pedro tocó el agua y siguió en pie, hermano. Solamente Dios puede hacer eso. Yo no tengo explicación científica para algo. Y cuando Dios dice algo y yo no lo sé, entonces prefiero escuchar la voz de Dios, no la voz de un hombre. Job, ¿tú sabes el ángulo de la tierra? Job, ¿tú sabes en qué se sostiene? Job, ¿tú conoces las medidas, el cordel que hay? Job, ¿tú lo sabes? Job enmudece. ¿Y quién es Job? Hermano, le recuerdo, Job es el hombre más
temeroso, recto y más rico de todo el oriente. Poderoso, recto, temeroso y rico de todo el oriente. Y ese hombre enmudeció a la pregunta de él. ¿Nos comparamos con Job? Sí. ¿Es un hombre? Sí. ¿Somos ricos? Quizás sí, quizás no. ¿Tenemos todo conocimiento? Quizás sí, quizás no. Quizás somos iguales que Job. Entonces enmudezca, hermanos. Si usted quiere ser igual a Job, enmudezcamos. Guardemos silencio para Dios, porque Él es el sabio de aquí, en este pasaje. Dice la palabra, seguimos estudiando, al 11:19. Vamos a ver esta lámina nada más. 11:19. Dice la Escritura. Después que abrió el cielo, después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos, y hubo un gran terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Dios ha ordenado que ocurran todas estas señales. A ver si el mundo se reflexiona un poco, a ver si el mundo cambia su parecer. Ahora, yo me lo traigo el día de hoy. No está profetizado ni está escrito nada para nuestro tiempo, sino la segunda venida de Cristo. Voy a decir esto. No está profetizado la pandemia, no está profetizado su enfermedad, ni está profetizado su problema familiar, ni su mal vivir en este mundo. Está profetizado que Cristo viene por segunda vez a rescatarlo a usted. ¿Qué ganamos nosotros con la pandemia? Yo pregunto. ¿Usted la ha aprovechado? Cuando hubo un gran terremoto y hubo una gran tormenta de granizo y hubieron situaciones terribles en Jerusalén, mis hermanos aprovecharon lo terrible de Roma, lo terrible del juicio de Dios para juntarse como familia. ¿Usted qué aprovechó con la pandemia? Porque es terrible. Yo he perdido muchas familias. ¿Usted qué ha aprovechado? Yo pregunto hoy, ¿usted ha consolado a la persona que estaba en la UCI? ¿Usted ha llamado, aunque sea para orar por esa persona que ha pasado de esta vida a un sepulcro? Ellos lo aprovecharon y se daban ánimo. Jesús les dijo, no lloren por mí, hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanito. Quedamos en esta lámina para la siguiente clase. Dios les guarde, Dios les bendiga grande y poderosamente, hermanito.